El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunció que Estados Unidos dejaría de convertir dólares en oro. Al convertir el principal medio de intercambio de reserva mundial en algo respaldado únicamente por la confianza, durante los siguientes 5 años, el precio del oro, que hasta ese momento había sido la referencia como reserva de valor, se triplicó con creces. Visto de otra manera, bajo este mismo estándar, el dólar estadounidense perdió más de 2/3 de su valor. Esta decisión antecedió a 20 años de alta inflación en Estados Unidos, con aumentos anuales de precios de 2 dígitos. Mientras el dólar estadounidense caía en los mercados internacionales, hoy enfrentamos nuevamente una inflación récord. Así que parece sensato preguntarnos, ¿fue un error abandonar el patrón oro? Algunos economistas ven este momento como el inicio del fin de la superioridad económica de Estados Unidos, mientras otros creen que fue un paso necesario. Eso liberó la moneda y la economía global de una carga innecesaria. Tras la crisis financiera de 2008, algunos políticos propusieron reconsiderar el regreso del patrón oro en Estados Unidos. De nuevo, ante la incertidumbre económica global, vale la pena explorar esta idea. Es una buena excusa para conocer la historia del patrón oro y nuestro alejamiento de él, y para revisar algunos pros y contras reales que suelen omitir los defensores de ambos lados en este polémico debate. ¿Qué era el patrón oro y por qué se abandonó? ¿Cuáles eran sus ventajas y desventajas? ¿Regresar al patrón oro podría resolver los problemas económicos actuales? El patrón oro existió hasta 1971 y fue introducido en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, con el sistema de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods fue un sistema monetario creado para facilitar las relaciones financieras entre Estados Unidos y sus aliados. Permitía que las monedas de los países fueran convertibles por una cantidad fija de dólares, y el dólar, a su vez, por una cantidad fija de oro. Esto hizo que las monedas de los países participantes estuvieran respaldadas por oro, sin necesitar grandes reservas propias. Sin embargo, los propios dólares estadounidenses no podían convertirse directamente en oro dentro del país. Esta convertibilidad solo estaba disponible para participantes extranjeros, no para los estadounidenses comunes y corrientes. Este sistema funcionó bastante bien y ciertamente permitió un nivel de comercio global que era inconcebible hasta ese momento, pero por supuesto hubo problemas. Las monedas funcionan como amortiguadores para el comercio internacional. Si se les deja actuar por sí solas, naturalmente aumentarán y disminuirán de valor a medida que las economías que representan pasan por periodos de auge y recesión. Si una economía está en crisis, su moneda pierde valor en mercados de divisas. La devaluación hará que las exportaciones sean más competitivas y beneficiará a las industrias nacionales. Si a una economía le va bien, su moneda se valoriza y puede invertir en el extranjero, lo que debería ayudar a otras economías a crecer. Si una moneda es fija, la corrección automática falla y las economías pueden descontrolarse rápido. Estados Unidos con Bretton Woods era único porque su moneda estaba ligada al oro y a otras monedas. Si a Estados Unidos le iba bien, entonces en un modelo de tipo de cambio flotante, su moneda debería haber aumentado de valor, pero en un sistema de tipo de cambio fijo, no lo hacía. Otros países aprovecharon acumulando dólares a menor valor del real. Este era un pequeño precio a pagar por asegurar al dólar estadounidense como la reserva global, algo que generó beneficios mucho mayores que el pequeño costo de la salida de divisas. Lo menos aceptable fue cuando la situación se invirtió. El alto endeudamiento por financiar la guerra de Vietnam y otros problemas internos hicieron que la economía estadounidense no estuviera sana a finales de los 60. Esto normalmente haría que el dólar bajara de valor, lo cual no sería grave si la caída no es fuerte. Podría haber ayudado a las exportaciones de Estados Unidos y reducir el impacto económico, pero con tasas fijas no ocurrió. Los países de Bretton Woods notaron que el dólar estadounidense estaba sobrevaluado. Obviamente, no querrían intercambiar sus propias monedas por dólares estadounidenses mientras estuviera sobrevaluado, pero tenían otra opción. Podían intercambiar sus reservas estadounidenses relativamente sobrevaluadas por oro físico. Muchos países, sobre todo Francia, comenzaron a cambiar más dólares por oro. Esto causó 2 problemas. Primero, redujo la influencia económica de Estados Unidos. Si la gente tenía oro en lugar de dólares estadounidenses, entonces perdían las ventajas que venían con tener el control sobre el medio de intercambio predeterminado del mundo. Sin embargo, el problema más grande era que Estados Unidos simplemente no tenía suficiente oro para respaldar todas estas transferencias indefinidamente.
Y eso es porque existen dos tipos básicos de patrón oro. El primero es probablemente lo que imaginas al pensar en un patrón oro. Es un sistema donde hay suficiente oro en bóvedas para canjear todos los dólares en circulación, incluso si todos los cambian al mismo tiempo. Se le llama estándar de reserva total o estándar de especias. Estos sistemas han existido históricamente, pero solo en economías muy básicas. La mayoría de los estándares modernos de oro son de reserva fraccionaria, donde solo una parte del oro para respaldar los dólares en circulación se guarda en bóvedas. La teoría es que, si la gente sabe que puede cambiar dólares por oro, probablemente no lo hará. El oro, por ser pesado y difícil de almacenar, hace que un estándar de oro de reserva fraccionaria tenga riesgos similares a los del sistema bancario de reserva fraccionaria. Si los participantes temen que no hay suficiente oro para todos, intentarán retirarlo al mismo tiempo, lo que garantizará que falte oro para todos. Ahora, Francia no estaba intercambiando suficientes dólares estadounidenses como para que esto fuera un problema, al menos a corto plazo. Si se dudaba de la convertibilidad, el sistema podía colapsar rápidamente y de forma devastadora. Así que se tomó la decisión preventiva de suspender la convertibilidad del dólar en oro. Esta suspensión temporal más tarde se convirtió en la eliminación total del patrón oro. Entonces, ¿fue esto un error? ¿Para qué sirve el patrón oro? No es correcto decir que solo es una reliquia obsoleta. Puede ser muy útil si se usa bien en ciertas circunstancias. Su mayor ventaja es facilitar el comercio exterior. El oro es probablemente la cosa más fungible del mundo. Es elemental. Un gramo de oro tiene el mismo valor que cualquier otro gramo de oro en el mundo. Puede fundirse y moldearse varias veces. Siempre será un gramo de oro. Así, si dos países con patrón oro fijo comercian, pueden hacerlo sin preocuparse por cambios en el valor de sus monedas. Esto sigue siendo posible con monedas vinculadas sin respaldo, pero aún existe el riesgo de que la moneda caiga en mercados extranjeros pese a los esfuerzos del gobierno. Ahora bien, que el comercio sea más fácil no necesariamente significa que sea mejor. Recuerda, globalmente las fluctuaciones monetarias benefician el comercio, pero para las personas es un alivio no enfrentarlas. El patrón oro también previene la mayoría de las represiones financieras. La represión financiera ocurre cuando los ahorradores reciben intereses menores a la inflación, y no debe confundirse con depresiones económicas. Dos formas llevan a esto: alta inflación o bajos intereses. ¿Te suena? Las represiones financieras severas transfieren riqueza de los ahorradores a los deudores. Si tus ahorros están en una cuenta al 3% de interés, te molestará si el dólar pierde la mitad de su valor en 5 años. Tu vecino, que acaba de pedir un gran préstamo para su casa, estaría feliz porque el valor real de su hipoteca se redujo a la mitad en ese tiempo. Quienes ven este canal regularmente saben que una versión menos grave de este escenario inflacionario no es necesariamente negativa. De hecho, la Reserva Federal y la mayoría de los otros bancos centrales del mundo en realidad buscan una tasa moderada de inflación, precisamente porque esto anima a la gente a salir y consumir en lugar de guardar su dinero. Demasiada inflación es mala. El patrón oro impide que gobiernos y bancos centrales usen la represión financiera con fines engañosos. El titular de la hipoteca, que simplemente se benefició de la alta inflación y las bajas tasas de interés, fue un participante afortunado. Pero los propios gobiernos también pueden endeudarse, y son ellos quienes tienen el control para hacer que la represión financiera ocurra. Puede ser muy tentador para los gobiernos eliminar su propia deuda mediante la inflación para ponerse en una mejor posición financiera. Esto, en efecto, es un impuesto invisible para las personas lo suficientemente responsables como para ahorrar dinero, lo cual, según los partidarios del patrón oro, no debería ser posible. Y con dinero respaldado por oro físico real, no lo es. Todo esto es genial, pero el principal beneficio del patrón oro es la estabilidad de precios con una moneda respaldada, aunque sea parcialmente, por oro. Hace que sea mucho más difícil que la impresión imprudente de dinero aumente el poder adquisitivo lo suficiente como para afectar materialmente los precios. Ahora, esto es algo cierto, pero solo a muy largo plazo y solo si todo lo demás permanece igual. Suponer que todo lo demás permanece igual es una excelente manera de construir modelos económicos, pero es una forma terrible de manejar una economía. Para mostrarte a qué me refiero, toma la Reserva Federal tal como existe hoy en día. Su objetivo central es la estabilidad de precios. Ya sabes, eso que se supone que el patrón oro hace automáticamente. Lo hace principalmente ajustando tasas de interés y, en casos extremos, comprando o vendiendo activos en el mercado abierto. En un sistema de moneda fiduciaria como el actual,
No hay límites reales para mover estas tasas. Puede hacer lo que considere necesario para mantener la estabilidad de precios. ¿Siempre acierta? No, pero es mejor que la alternativa. En el patrón oro, el Banco Central está limitado por su oro. Si la economía produce mucho oro y exporta muchas cosas, tendrá una mayor cantidad de moneda respaldada por oro para usar, así que puede reducir las tasas de interés. Si se agotan las minas de oro y la economía importa más de lo que exporta, el Banco Central tendrá que subir tasas de interés y restringir la oferta monetaria. Esto puede ocurrir sin importar la situación de la economía. Las reservas de oro son valiosas, pero frente al resto de las industrias resultan casi insignificantes. Esto significa que las tasas de interés no se establecen para estabilizar los precios, sino que se establecen para administrar la cantidad de oro que tiene el banco. Mateo O'Brien quizás destacó esto de la mejor manera en un artículo que simplemente presentaba dos gráficas que medían la inflación en Estados Unidos. La primera del periodo del patrón oro alrededor de la Gran Depresión y la segunda del periodo de flexibilización cuantitativa después de la Gran Recesión en 2008. Trabajar alrededor del patrón oro fue una de las principales razones por las que la Gran Depresión se volvió tan grave. El Banco Central evitó una corrida de oro, sacrificando estabilidad de precios y estímulo económico. La Reserva Federal pudo enfocarse en esas dos cosas, tras la crisis financiera global. Aunque la situación no era buena, no fue tan mala como en los años 30. ¿Y la inflación récord de los 70 y 80, después del fin del patrón oro de Bretton Woods? ¿Cómo explican eso los economistas? 1. Bueno, mucho de esto fue una resaca de la inflación que realmente debió haber ocurrido antes. Se contuvo para mantener el patrón oro y las paridades en los 70. Influido por bajas tasas de interés y una guerra costosa en curso. Y, sobre todo, el aumento vertiginoso de los precios del petróleo, que no solo afectó a los consumidores estadounidenses en las gasolineras, sino que también encareció el transporte y la producción de productos esenciales diarios. La correlación no implica causalidad. La mayoría de economistas destacados coinciden en que dejar el patrón oro no causó la alta inflación de los años 70 y 80, si el patrón oro no garantiza la estabilidad de precios y a veces la empeora, ¿en qué más falla? Solo algunos países podrían adoptar el patrón oro, ya que el oro está desigualmente distribuido globalmente. China, América, Australia, Ghana y Rusia producen la mayor parte del oro del mundo. Todos los demás tendrían que conseguir oro de una nación que tenga la suerte de poseerlo. Podrían hacerlo mediante el saqueo, lo cual obviamente no es lo ideal, o podrían hacerlo a través de un comercio mercantilista. Esto significa que los países intentan exportar tanto como sea posible, mientras importan lo menos posible, para que tengan entradas netas de oro que puedan acumular para mantener su economía en funcionamiento. Esto podría ser ligeramente preferible al lucro de la guerra, pero aún así sería un impacto notablemente grande para países como Estados Unidos, que actualmente están lidiando con sus mayores déficits comerciales de la historia. También está el tema del valor que se le asigna al oro. Si Estados Unidos quisiera implementar un sistema totalmente respaldado por oro, que es lo que la mayoría de los defensores estrictos del patrón oro argumentan, entonces el precio del oro tendría que aumentar significativamente. No hay suficiente oro para respaldar todos los dólares existentes a tasas actuales. Si EU usara un sistema respaldado por oro con un precio fijo fuera del mercado, los arbitrajistas cambiarían dólares por oro. Llevarían el oro a otro país. Lo venderían por euros y luego los cambiarían por más dólares. Este sistema colapsaría pronto. El patrón oro de reserva fraccionaria permite a los bancos guardar solo una parte del oro para cambiar por dólares. Incluso así, el oro debía aumentar mucho su valor. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cambiaste confiar en la moneda fiduciaria por confiar en la Reserva Federal para evitar corridas bancarias? El oro también presenta problemas para el crecimiento económico. Generalmente, a medida que una economía crece, la oferta monetaria debería crecer junto con ella. La idea es que una economía más grande puede producir más bienes y servicios, así que debería haber más dinero para comprar esos bienes y servicios. Esto ya lo exploramos a fondo en nuestro video sobre recesiones la semana pasada, así que no repetiré mucho aquí. Pero si no se permite que la oferta monetaria crezca al mismo ritmo que el crecimiento económico, te quedan dos posibles resultados. El primero es la deflación, que es mala por varias razones. Ve nuestro video anterior para saber por qué. Además, una oferta monetaria restringida puede limitar el crecimiento económico. Si la oferta monetaria está restringida a lo que un banco central tiene guardado en una bóveda, entonces puede que no haya suficiente liquidez circulando para facilitar una expansión genuina. Tendemos a pensar en el periodo de posguerra como la época dorada de la economía de Estados Unidos, una época en la que Estados Unidos coincidió en estar bajo el patrón oro. Entre
1951 y 1971, el PIB de Estados Unidos casi se triplicó, de 336.000 millones a poco más de 1.1 billones. Entre 1971 y 1991, la cifra aumentó de poco más de 1.1 a 6.1 billones, creciendo casi 6 veces. Aunque los 70 y 80 fueron económicamente más difíciles. Estados Unidos perdió su ventaja de ser el único país industrializado no destruido en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hubo otros factores en este crecimiento? Sí, pero muchos fueron libre comercio sin restricciones, política monetaria flexible e incluso inflación. Eso animó a la gente a no quedarse sentada sobre su dinero y, en cambio, salir y usarlo para contribuir a la economía, lo cual no habría sido posible de otra manera. Sobre el patrón oro, finalmente, está el mayor problema con el patrón oro, que es que realmente no logra lo que la gente piensa que logra. Muchos prefieren que su dinero esté respaldado por algo tangible, no solo por la creencia en su valor, pero ¿qué hace valioso al oro? Sí, de acuerdo, tiene algunas aplicaciones industriales muy limitadas, y sí, es bonito. Pero seamos realistas, la mayor parte del valor proviene de la creencia de la gente, tiene valor sin esa creencia. Es un metal blando, opaco y denso. Llevar la economía con patrón oro es como usar ruedas de entrenamiento en bicicleta. Sí, puede evitar que hagas cosas muy tontas. Nunca verás a alguien en el Tour de Francia con ruedas de entrenamiento, ni una economía global moderna y avanzada así. Hacer negocios con oro, como las ruedas de entrenamiento, no nos protege de todo. Y ninguna de estas medidas de seguridad es una buena alternativa a poder dirigir correctamente la bicicleta o la economía. Y si puedes hacer esto correctamente, entonces estas medidas de seguridad no harán mucho más que estorbarte y ralentizarte.